Bienvenidos una vez más a actualidadygente.com, en este espacio de opinión, en la web, en cualquier parte de Mérida, Venezuela y el mundo. Usted nos puede sintonizar. En esta oportunidad hemos decidido invitar a este espacio informativo y de opinión a un profesor de la Universidad de los Andes, específicamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en una cátedra muy especial, por cierto, todo lo que tenga que ver con el derecho internacional. Miguel Ángel Gómez, catedrático, y además de eso, producto del trabajo y de esa larga trayectoria, hoy día es aspirante a regir los destinos de la Asociación de Profesores en la Universidad de los Andes. Con él vamos a conversar un poco sobre diversos temas que son de vital importancia para la vida universitaria. Y cuando lo digo para la vida universitaria, me estoy refiriendo a que los formadores de toda esta serie de muchachos, de esta juventud que viene en relevo, pues son los docentes. Pero los docentes hoy día son víctimas ¿de quién? De este sistema educativo. Un sistema educativo que no ayuda en realidad a que las universidades puedan cumplir con esos principios básicos como son educar, como lo son la investigación, la extensión, en fin, preceptos que tienen las universidades y que hoy día pues se han visto muy limitados. Miguel Ángel, bienvenido a este espacio. Me gustaría comenzar hablando un poco sobre la trayectoria dentro de la Universidad de los Andes en estos momentos, cómo ha sido, desde qué año comenzó usted en nuestra alma mater a ejercer esa noble labor, la de ser docente. Desde el año 1999, el 1 de mayo de 1999, ingresé a la planta profesoral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Escuela de Ciencias Políticas, en el área de política internacional. Sin embargo, por tener el privilegio, porque no se trata de otra cosa, de haberme podido formar en una universidad pública, autónoma, democrática y popular, como es el modelo universitario que tenemos nosotros, yo pude hacer 2 carreras. Entonces yo soy abogado y soy politólogo. Y dada esa doble titulación, pues también soy profesor de la Escuela de Derecho. Entonces en la Escuela de Derecho he paseado, no tanto como paseado, ¿no? Pero sí he estado por muchos años en la cátedra de Sociología Jurídica, en la cátedra de Derecho Constitucional, en la cátedra de Fundamentos Socioeconómicos del Derecho, y eso me permite a mí pues comprender la realidad que estamos viviendo en este país, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista politológico. Entonces, bueno, gracias a lo que decía anteriormente, al tipo de universidad, el modelo de universidad que tenemos en Venezuela, pues bueno, yo también he podido hacer toda una carrera académica. Yo he podido hacer una maestría en ciencias políticas, hacer un doctorado en ciencias políticas, cumplir con todos mis ascensos, hacer publicaciones, investigación, extensión y docencia, que es a lo que nos dedicamos los que ejercemos esta noble labor de la enseñanza universitaria. Entonces, como profesor, pues desde el año 1999, pero en la universidad, pues desde el año 1990, cuando ingresé como estudiante y tuve la oportunidad de... Podemos decir que usted es un producto en positivo de la Universidad Pública Venezolana, claro, en pocas palabras. A mí no me va a convencer nadie, ni de ningún modo, ni que me expongan por 16 años, como lo vienen haciendo, a un discurso constante y permanente en contra de la universidad, que porque es elitesca, oligárquica, etcétera, porque eso es mentira. Es una oportunidad que tienen los jóvenes venezolanos hoy día de seguir educándose. Claro. Pero para ello hay que afrontar los retos del futuro. En su opinión, ¿cuáles son esos retos a corto, mediano y largo plazo? No, Horacio, ni siquiera los retos del futuro, son los retos de este momento. ¿Cuáles son los riesgos, los retos, los riesgos, las amenazas que está sufriendo ahorita la universidad? Mire, nosotros en este momento estamos en medio de un conflicto laboral irresuelto por muchas razones. Por razones de carácter interno, o factores de carácter interno que así lo propician, pero principalmente por factores de carácter externo. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, aquellos que propicia e impulsa el gobierno nacional en función de su intervencionismo en contra de la autonomía universitaria. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este momento el gobierno nacional? Por medio de 2 instrumentos fundamentales, como son la vía presupuestaria, un presupuesto completamente deficitario, mucho más deficitario que 2014, 2013, 2012, es decir, que de 2008 para acá, para el 2016. De acuerdo con las cuentas que estamos haciendo, que se hacen,
de parte de la DECIA, del administrativo, la gente de la universidad que realmente conoce esto, se calcula que no es que mandaron el 29% de lo solicitado, sino que es incluso la mitad de ese 29%. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es que por vía de la segunda convención colectiva, el carácter violatorio, ilegal y regresivo que contiene esa segunda convención colectiva, entonces se está ocasionando un mal mayor. ¿Cuál es? Que a todos los universitarios nos están dejando en una situación de absoluta precariedad salarial, de absoluta precariedad económica. El término de pauperación ya queda pequeño para describir la situación en la que nos encontramos la mayoría de los universitarios. Los han empobrecido económicamente. Por supuesto, esa es la política del gobierno. ¿Y cómo lo está haciendo? Primero, empobrecer la universidad para que no tenga la universidad los mínimos, los requerimientos mínimos necesarios para que hayan condiciones para la enseñanza universitaria. ¿Cuál es el reto de este momento y que tiene que ver con el futuro? El reto de este momento es que la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional no cuenta con los requerimientos mínimos necesarios para dar una enseñanza de calidad, una enseñanza universitaria de calidad. ¿Qué hemos hecho nosotros desde el 2008 para acá? Tal vez desde antes. Hemos estado subvencionando los profesores y los estudiantes y sus familias, también los obreros, los empleados y los técnicos que trabajan en la comunidad universitaria. Claro, toda la comunidad universitaria. Hemos estado subvencionando la enseñanza universitaria. Y resulta que constitucionalmente el Estado venezolano está comprometido a satisfacer todas esas necesidades. Y más, ¿sí? Un gobierno como el que tenemos actualmente desde diciembre de 1998, porque esto no es ahorita, esto no es que en los últimos 3 años, no, esto es desde diciembre de 1998 a la fecha del día de hoy día, ¿sí? Que prácticamente se está promoviendo toda una serie de acciones planificadas, muy bien orquestadas, para justamente eliminar en algún momento lo que es el modelo autonómico de universidad que tenemos en Venezuela, que históricamente ha sido así y que en la América Latina también ha sido así. Eso es lo que le ha permitido a países como Chile, como Argentina, claro, como el propio Brasil, a pesar de la crisis que hay en estos momentos, claro, de poder salir adelante, porque hay un capital humano, por supuesto, que en realidad es el que impulsa el desarrollo del país, no es solamente económico, es el humano, porque el humano lleva lo económico, lleva lo social, lleva lo político. Ahora, ¿qué propuesta le tiene usted al profesorado universitario en estos momentos para dirigir los destinos de ese gremio? Bueno, la propuesta son básicamente 3 cuestiones fundamentales. Nosotros estamos hablando, es decir, hemos analizado profundamente, ¿sí?, qué está sucediendo en el gremio. Y nosotros estamos hablando en este momento, para simplificar, de una década perdida de gremialidad, lo que es el periodo del 2006 al 2015. Una desviación completa de lo que debe ser justamente las funciones, el objeto del gremio como asociación de personas que cumple o que tiene como objeto fundamental la defensa de los derechos laborales de los profesores. Pero también está el IPP-ULA. Resulta que el IPP-ULA es un patrimonio creado por 3 socios fundadores: la APULA, la Seccional de Jubilados y la Universidad de los Andes. ¿Con qué propósito en el año 65? Bueno, de proveer todo lo que sea necesario, de desarrollar políticas para la previsión social, es decir, lo que tiene que ver con el HCM y lo que tiene que ver también con recreación. Entonces, en función de lo que tiene que ver justamente con los fines y el objeto principal, tanto de la asociación gremial como del Instituto de Previsión Social, hemos tenido, como te dije hace rato, prácticamente una década perdida de gremialidad y de previsión social. Eso lo podemos explicar a profundidad. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué se ha perdido, para ir ubicando un poco a las personas que en estos momentos pues, bueno, nos escuchan y nos ven? Se ha perdido fundamentalmente por una causa principal, a lo interno. Y es lo que todo el mundo conoce en la universidad, el liderazgo autocrático. El liderazgo autocrático se caracteriza por ser un liderazgo negativo, que tiende a varias cosas. Primero, tiende a concentrar todas las funciones del gremio en 1, 2 o 3 personas. Es decir, un principal, ¿sí?, que es el presidente del gremio, y 2 lugartenientes cuando mucho, o 3 lugartenientes. Entonces, concentran en torno a sí todas las funciones del gremio, y resulta que el gremio tiene que adaptarse a las situaciones tan cambiantes que se han presentado hoy día. Eso no puede seguir siendo así. Entonces, la causa es principalmente ese liderazgo autocrático que tiende a la indecisión, a la ambigüedad, a la duda, al secretismo, sobre todo al secretismo,
y a lo que tiene que ver justamente con no señalar una dirección clara, ¿sí?, en función de lo establecido en los estatutos de la PULA y en los estatutos del Instituto de Previsión Social nuestro. Entonces, si tú no diriges la PULA poniendo a funcionar todos sus órganos unipersonales y todos sus órganos colegiados, porque se trata de eso, es decir, la verdadera voluntad del gremio se forma es colegiadamente, democráticamente, con parlamentarismo, no porque hay un profesor que es de una mentalidad superior a todos y se la sabe todas. Y sin entonces, caudillismo. Sin caudillismo. Esa ha sido la causa. Entonces, ¿qué ha ocasionado ese liderazgo autocrático o ese caudillismo? Para precisarlo en términos más coloquiales. Ha ocasionado tres cuestiones fundamentales o tres grandes problemas. Uno, se ha desinstitucionalizado la PULA. Dos, no ha habido transparencia ni rendición de cuentas. Eso es delicado. Eso es delicadísimo. Porque son recursos que le pertenecen a todo el gremio. Exactamente. Sí, son recursos que están allí dispuestos y pertenecen en este momento, de acuerdo con el registro electoral de los que vamos a votar en la PULA el 11 de noviembre, 4.300 profesores como mínimo. Eso no le pertenece a la persona que elegimos como presidente o como vicepresidente o secretario de Asuntos Gremiales, que es lo mismo, ¿sí?, o tesorero de la PULA, porque cuando tú eliges al presidente, a las autoridades de la PULA, estás eligiendo al representante legal, a los administradores y a los cuentadantes también del IPP PULA, que constituye un patrimonio cuantioso de dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que si no hay administración con transparencia, dándole cumplimiento a lo establecido en los estatutos y las leyes correspondientes en materia de rendición de cuentas, formulación de presupuesto y todas estas cosas que implican la administración transparente del IPP PULA y de la PULA también, termina generando una situación en la que hay una desconfianza enorme. Por ejemplo, nosotros le preguntamos a los profesores, y aprovechamos en este momento para preguntar, ¿sabe usted cuántos son los ingresos anuales del IPP PULA? ¿Sabe usted cuántos son los ingresos de la PULA? La respuesta siempre es no. Y es que no tienen, es decir, nosotros... Hay una desinformación total, en pocas palabras. No tanto como, primero desinformación porque se da información equivocada para inducir error, ¿sí? Y segundo, ocultamiento. ¿Por qué razón? Porque hay una obligación, es decir, todo el que administra un patrimonio ajeno está obligado a rendir cuentas. Y eso es lo que hace el presidente de la PULA y el presidente del IPP PULA. Están administrando un patrimonio ajeno que pertenece a 4.300 o 5.000 profesores y todas sus familias. Y que nos pertenece porque tiene un objeto ya determinado en sus estatutos y en las leyes, en la Constitución Nacional, y regulan esto. Y entonces ese es nuestro, ¿cómo diríamos?, nuestro reclamo, justamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No pueden salir con esta historia de que es que los agremiados nunca han pedido cuentas. No. Hay una obligación. Hay una obligación legal. Legal, ética, moral. Hay una obligación ética que se sintetiza diciendo que el que administra un patrimonio ajeno tiene la obligación de rendir cuentas. Entonces, esos son los dos elementos que estamos proponiendo o que estamos observando como problemas, ¿sí? Hay un tercer elemento, y es justamente la falta de buena planificación de lo que tiene que ver con la acción gremial. Prácticamente nosotros en el gremio nos estamos comportando, una metáfora de la que me voy a valer, como el circo de los toros. Prácticamente el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Superior, la OCHU y los otros organismos que se encargan de la educación universitaria, ¿sí?, es como que salieran y le pusieran a los gremios un trapo rojo. Y entonces, los entretienen por esa vía. Claro, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que estamos prácticamente siendo dirigidos de un modo reactivo. No hay una agenda gremial bien establecida que se siga paso a paso en función de unos escenarios determinados por una sala situacional frente a un gobierno que ya sabemos cómo se comporta. ¿Quién me puede decir a mí que no sabe cómo se comporta el gobierno nacional si tenemos 16 años padeciendo, ¿sí?, cómo se comporta el gobierno nacional? Ahora, esto es una debilidad para el gremio, indiscutiblemente. Por supuesto que es una por eso debilidad. Entonces que pudiéramos decir que a veces hace falta una respuesta contundente desde el punto de vista gremial frente a los atropellos del gobierno. Claro, hace falta una respuesta contundente, pero una respuesta contundente muy bien planificada. ¿Qué le puede decir usted a los profesores que en estos momentos en el Táchira, allá en Trujillo, nos pueden estar
viendo, lo pueden estar escuchando a usted en estos instantes, o a los propios profesores de la UCB o cualquier universidad nacional? Bueno, yo les puedo decir muchas cosas, pero me quiero centrar en tres cosas fundamentales, ¿sí? Que es lo que constituye los grandes temas o las soluciones que estamos proponiendo frente a lo que son los problemas que hemos observado a lo largo de los años, porque tenemos años en esto, desde el año 2009 estamos observando qué está sucediendo en el gremio realmente con este liderazgo autocrático del que estamos hablando. ¿Qué es lo que nosotros le queremos decir? Que hemos llegado, ¿sí?, al momento en el que tenemos que pensar muy bien y ser muy conscientes y pensar que hemos llegado al momento en que es hora de la unidad para el cambio gremial. Eso es lo que yo les puedo decir. Entonces, ¿cuáles son las soluciones a los problemas que proponemos? Por supuesto, tiene todo un desglose este programa de representación gremial y de previsión social que estamos proponiendo a el profesorado de la Universidad de los Andes. Y bueno, si nosotros llegamos, tenemos el favoritismo de parte del profesorado, consciente para que vote por nosotros, llegamos a dirigir la APULA, por supuesto luego les vamos a ofrecer nuestras buenas experiencias a las otras universidades. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Primero, restablecer la institucionalidad en el gremio. El gremio hay que volver nuevamente a las fuentes, a las raíces de la gremialidad. Tenemos que poner en vigencia y hacer eficaz, darle cumplimiento eficaz a los estatutos de la PULA que son de 1992. Pero también tenemos que hacer lo mismo con los estatutos del IPP-ULA, que su última reforma es del año 2007. Solo para darte un dato, el Consejo Directivo, de acuerdo con la última reforma estatutaria del IPP-ULA, que fue en el año 2007, debidamente registrada en la oficina de registro correspondiente, establece que el Consejo Directivo debe reunirse periódicamente por lo menos una vez al mes. Desde el año 2010 a la fecha, yo soy testigo presencial y lo puedo demostrar, que no se ha reunido con esa periodicidad debida. Se ha reunido una o dos veces, si acaso, y eso para validar decisiones previamente tomadas, sin haber consultado con ese Consejo Directivo, que es la máxima instancia. Hay una falta, Ahí hay una falta. Lo segundo que nosotros ofrecemos justamente, el cumplimiento estricto de los estatutos de ambas instituciones para lo que es justamente la transparencia administrativa y la rendición de cuentas. Incluso estamos dispuestos a dar unos cursos de inducción, porque nos interesa eso, ¿sí?, para que los profesores, todos los profesores y todo el que quiera aprender cómo se le exige la rendición de cuentas al IPP-ULA, lo vamos a hacer. Bien sea, esos cursos de inducción es parte de nuestra oferta y la vamos a cumplir, bien sea porque la gente apuesta al cambio y decide por el cambio, los profesores deciden por el cambio, ¿sí?, o bien sea porque, bueno, simplemente deciden elegir el continuismo, que es lo que realmente son las dos alternativas electorales que hay. Ahora, se ha perdido la majestad un poco de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, cuando en años anteriores, por los años 90, estaba el profesor David Fermín, que de manera contundente y acertada conducía esta institución. Claro. Es decir, había una posición firme y gremial, no solamente frente al gobierno nacional, sino a las propias autoridades de la Universidad de los Andes. Claro, es decir, la lucha en todo momento de la razón de ser de la APULA, entre otras cosas, el profesor universitario. Por supuesto. Entonces, fíjate, todo el que dirige, recuerda que no te he hablado del tercer elemento, ahorita lo vamos a hablar, lo que estamos ofreciendo como bases fundamentales de lo que es nuestro programa de representación gremial y previsión social. Pero te quiero explicar primero esto en función de lo que me acabas de decir. Todo dirigente gremial, y esto no es válido solamente para el profesorado de la Universidad de los Andes, sino para toda la Universidad Nacional y el resto de los gremios. Todo dirigente gremial que no entienda que en este momento debemos comprender la dialéctica de lo que se trata en relación a los desafíos, las amenazas que representa el intervencionismo estatal del gobierno actual, que no comprenda tres oposiciones constitutivas fundamentales, mire, no tiene nada que hacer en el gremio. Esas tres oposiciones son, una, de carácter histórico, siempre ha sido así. La oposición que existe entre saber y poder. Saber y poder siempre se han relacionado de un modo bastante difícil, porque el poder siempre tiende a la dominación, ¿sí?, al oscurantismo, a la ignorancia, al ocultamiento, mientras que el saber es liberador. El saber siempre busca la verdad, siempre busca iluminar la mente humana de tal manera... El saber va de la mano con la información. Exactamente, que se libere y se conecta con la información, pero una información muy, ¿sí?, de características bastante sólidas.
debe ser auténtica, debe ser veraz, debe ser completamente pública, etcétera, para que sea verdadera información. La segunda oposición que debemos tener presentes es justamente una oposición actual, que también se está convirtiendo en algo de carácter histórico, pero es actual, y es el intervencionismo estatal versus la autonomía universitaria. Este modelo universitario que tenemos nosotros es un modelo que resulta incómodo, tanto para el poder como para el intervencionismo estatal. Eso lo debemos tener presente. Y la tercera oposición, en función de lo que me planteabas cuando me mencionaste al profesor David Fermín, al cual nosotros admiramos muchísimo y creemos que encarna, si hay alguien en este momento vivo, en esta ciudad de Mérida, que encarna la gremialidad, es el profesor David Fermín, con todas las observaciones que se puedan hacer, pero es él el que encarna la gremialidad en este momento. Entonces, la tercera oposición es justamente ese conflicto latente que siempre hay entre patrono y obrero. Eso siempre hay que tenerlo presente. Por tanto, entonces, un gremialista que sea patronal, mire, no tiene ninguna función gremial que cumplir. Deja ya la razón de ser. Por supuesto. Ese no tiene sentido. Entonces, es obvio que siempre el patrono va a querer, ¿sí?, que tú ganes menos y trabajes más. Es un ejemplo sencillo, pues. Pero el representante gremial siempre tiene que estar dispuesto a decirle tanto al patrono como al representante del patrono, como a las autoridades, un momento, a igual trabajo, igual salario. Por tanto, entonces, tantas horas trabajadas, tantas horas pagadas. Entonces, ese conflicto siempre está allí latente. Entonces, fíjate, si nosotros no tenemos claro de qué se trata este asunto, mire, simplemente vamos a seguir en lo mismo que estamos aquí. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta del profesorado universitario acá, en la sede de Mérida, en el Valle de Mocotíes, en el Táchira, en Trujillo, con respecto a estos planteamientos que usted ha venido formulando? Ha habido mucha receptividad. ¿Quiénes le acompañan? A nosotros nos acompañan principalmente las bases profesorales, los liderazgos emergentes, todos aquellos que quieren cambio. Esos son los que nos acompañan a nosotros y esos son los que nosotros estamos complacidos de que nos acompañen. Ellos son los que nos acompañan a nosotros. ¿Quieren un cambio dentro del liderazgo de los profesores universitarios? El sentimiento que se está imponiendo en la Universidad de los Andes es el sentimiento del cambio, que es el mismo sentimiento que se está imponiendo en el país, el sentimiento del cambio. Nosotros los universitarios no estamos acostumbrados, porque somos demócratas auténticos, a los liderazgos autócratas y a esos liderazgos perpetuos o que tienden a perpetuarse, bien sea porque se ejercen por la misma persona o mediante personas interpuestas, porque también hay modos, ¿sí?, de ejercer esos liderazgos autocráticos mediante una especie de testaferro o mediante una persona interpuesta. Claro, responden a intereses que no son precisamente los gremiales. Por supuesto. Y esa situación lo que hace es que perjudica al gremio, lo debilita y le permite todo el gobierno mantenerlo pisado en cuanto a lo que tiene que ver la lucha gremial. Así mismo es. Entonces, ¿de qué se trata el 11 de noviembre, las elecciones nuestras? Yo siento algo de tristeza porque, lamentablemente, pues el proceso electoral no ha sido dado a conocer suficientemente, nuestro proceso interno, ¿sí? Claro, hay una razón obvia, ¿no? El 6 de diciembre es lo más importante para todos nosotros, porque entendemos que si no hay un cambio pronto de gobierno, no va a haber cambio en lo fundamental que nos está haciendo sufrir a todos, y es la mala política gubernamental, sobre todo la política económica, financiera y monetaria, que es la que está generando todo este problemón que tiene que ver con esa altísima inflación que no quieren reconocer desde el BCB, pero que es real porque la padecemos y la sufrimos todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que bueno, miren, no hay un aumento salarial satisfactorio posible, porque la inflación siempre va a triturar cualquier aumento. Incluso ahorita no hemos obtenido ningún aumento salarial, lo que hemos tenido es solo ajustes, y muy malos ajustes. 26 ajustes en 16 años, 26, 27 ajustes, los cuales no han llenado nunca las expectativas del venezolano, ni de la clase trabajadora, la clase obrera, que es la que más ha venido sufriendo, porque cada día se está marginalizando y no la va a llenar. Por el modelo económico no funciona. Desde el punto de vista como politólogo, para salir un momento del tema, antes de dirigirnos a la parte del cierre, como politólogo, ¿cuál es la interpretación que le da al socialismo del siglo XXI? Los profesores a lo mejor están interesados en escucharlo. Mire, no existe algo así como el socialismo del siglo XXI.
desde el punto de vista filosófico y teórico, desde ninguna teoría política se puede sostener, de ninguna teoría de la izquierda se puede sostener algo así como el socialismo del siglo XXI. El propio presidente Hugo Chávez, extinto, ¿sí?, decía que no había manera de definir el socialismo del siglo XXI porque era un proceso en construcción. Entonces, ¿cómo tú puedes inducir a un país y pretender que vas a dirigir a un país sin tener una brújula clara, con un proyecto sociopolítico que no se puede definir de ningún modo porque es indefinible? Entonces, ¿qué es el socialismo del siglo XXI? Mire, eso ni siquiera llega a ser una entelequia, ni siquiera llega a ser una pseudo-utopía, ni nada por el estilo. A mucho lo que puede considerarse es una especie de mamotreto pseudo-ideológico, ¿sí?, de pesadillas juntas entre sí, proyectadas a través del carisma de una persona que nos las terminó imponiendo a todos. ¿Se puede decir entonces que el socialismo del siglo XXI es una pesadilla que consta de ensayos, de errores, donde las víctimas somos los venezolanos, los ciudadanos que residimos en este país? Por supuesto, de alguien que de repente por arrebato, porque le provocó en el momento, porque así solía ser. O sea, yo puedo enumerar en este momento 2 o 3 ejemplos. Los peajes. El propio presidente lo decía en sus programas y permanentemente, que una mañana se despertó y se le ocurrió que los peajes no se justificaban. ¿Y qué fue lo que obtuvimos con eso? Se dañaron todas las carreteras de este país. Todas las carreteras, ¿ves? Todas las carreteras. De repente se le ocurrió crear una especie de administración pública de los recursos financieros y monetarios del Estado venezolano con una cuestión flexible derivada del modelo de las misiones que a él se le ocurrieron. Y se está aplicando, se crearon todas estas cosas de los fondos paralelos en relación al manejo presupuestario del país. ¿Y en qué terminamos? En una quiebra total. Reserva El primer país petrolero no tiene suficiente gasolina para atender a sus ciudadanos. Así es. Entonces no podemos seguir en esta pesadilla. ¿Qué le podemos decir en 2 minutos a esas personas que nos están escuchando? Sobre todo me gustaría ya en los próximos 2 minutos que le dejara un mensaje a los profesores universitarios, a la comunidad universitaria, porque en estos momentos nadie puede decir yo estoy satisfecho con mi salario, con el esfuerzo del trabajo, a excepción de que sea un gran contratista o esté enchufado en el gobierno. Así mismo es, usted lo acaba de decir. Los únicos que no se quejan en este momento son los que tienen los grandes contratos con el gobierno nacional y han aprendido a generar mucho dinero de las condiciones que crea el gobierno nacional con sus muy malas políticas económicas y todas estas cosas. Fíjate, el único mensaje es el siguiente: llegó el momento, ¿sí?, de unirnos para cambiar el gremio. Ese es nuestro mensaje. La unidad para el cambio gremial. Ese es nuestro mensaje. Y lo otro, de modo personal, yo pienso que nosotros debemos rehusarnos a seguir viviendo esta pesadilla, esta muy mala pesadilla, llamada socialismo del siglo XXI, y no renunciar de ningún modo a soñar la Venezuela bonita, próspera, igualitaria, de justicia social, de progreso, de felicidad. No podemos renunciar a eso. Eso es prácticamente renunciar a nuestros propios proyectos de vida y permitirle al gobierno nacional un triunfo gratuito sin ninguna necesidad. Ese es el mensaje que yo puedo dar. Pero sobre todo, unidad para el cambio gremial. Unidad para el cambio en el país. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, de verdad que sí, profesor de la Universidad de los Andes, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Ustedes han podido evidenciar parte de lo que es su intervención el día de hoy. Próximamente estaremos realizando otros programas. ¿Con qué propósito? El continuar dando a conocer las alternativas que hay democráticas dentro de nuestra alma mater, la Universidad de los Andes, esa gran casa de estudios que ha permitido formar por más de 2 siglos a miles, a cientos de miles de venezolanos y de personas venidas de otras regiones. Será hasta una próxima oportunidad. Estuvo con ustedes Horacio Contreras. Muchas gracias.